Muy bien, estamos dando inicio al curso de asistentes de recursos humanos. Estamos ya en la sesión 3. Les saludo una vez más por la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, pues estoy gustosa de acompañarlos y que me acompañen también en el seguimiento de este curso. Muy bien, vamos a ver pues que ya, como les decía, estamos en la sesión 3, ¿no? Habíamos tocado ya los fundamentos necesarios como perfiles, como ubicación de organización, ubicación de jerarquías dentro de los niveles organizativos que podamos tener y las funciones principales del perfil que deba tener este asistente de recursos humanos, ¿verdad? Habíamos hablado en la segunda sesión de esta labor tan importante que es el reclutamiento y la selección, de las grandes técnicas que se tienen que conocer para poder apoyar a ustedes como actuales o futuros asistentes de recursos humanos, ¿no? Y hoy vamos a hablar del clima organizacional. ¿De qué se trata este llamado hoy en día clima organizacional? De hecho, que este tema forma parte fundamental del acompañamiento de las actividades que tiene este asistente de recursos humanos en una organización. Es fundamental reconocer que este apoyo, este crecimiento organizacional como clima favorable, es parte importante del todo el seguimiento de actividades. Inclusive ayuda mucho en la llegada a los objetivos principales de toda labor, ¿no? Está directamente relacionado con el rol, ¿no?, que tiene este profesional, porque cumple dentro de la empresa un acompañamiento constante a este grupo colaborador, ¿no? ¿Por qué? Porque favorece, pues, es la base, mejor dicho, de un bienestar, del bienestar laboral que al final todos queremos tener, ¿no? Tanto como trabajadores, ¿no?, como parte empleador, como parte colaborativa, ¿no?, y como parte de la empresa también, es decir, poniéndonos ya de parte del empleador, ¿no?, del dueño quizá, o de los ejecutivos o jerárquicos de la empresa, ¿no? Este clima organizacional va a reflejar, pues, el cómo se sienten los colaboradores en su ambiente de trabajo, ¿no? Un asistente de recursos humanos debe conocerlo, ya que va a influir en la motivación, en la productividad y en la permanencia de estos trabajadores. Entonces, gestionar estas relaciones interpersonales va a provocar la presencia de un clima positivo, ¿verdad? Que va a favorecer, de hecho, a la comunicación, al trabajo en equipo, a la resolución o a la prevención de conflictos también, ¿no? El asistente de recursos humanos cumple para esto un papel eh, clave, ¿no? Inclusive es nexo de esta parte de los colaboradores y la empresa, ¿no? Y va a promover justamente las buenas prácticas para fortalecer estas relaciones personales, ¿no? El impacto, pues, de una gestión de personal como clima organizacional va a afectar indicadores tanto de rotación, de ausentismo, si es que no es favorable, ¿no? Y el desempeño vinculado con la productividad de un trabajador. Entonces, debemos tomarlo como un rol, digamos, estratégico del asistente, ¿no? Es decir, un rol que favorece la visualización a futuro de las consecuencias de las actividades que realicemos, ¿no? Y aunque se perciba como un rol de apoyo, el asistente de recursos humanos también contribuye activamente en esta construcción. Está constantemente siendo el nexo de los colaboradores con la empresa, ¿no? Y está brindando por ahí algún tipo de estímulo que por ahí le indiquen, o algún tipo de beneficio en el acompañamiento de sus labores, ¿no? En el apoyo incluso técnico constante también que se les da a estos colaboradores, ¿no? Entonces, se puede destacar, pues, que conocer y fomentar este clima, este buen clima organizacional, es una de las competencias más valiosas, pues, para un asistente de recursos humanos, ¿no? Y es lo que al final una empresa puede destacar de este asistente, ¿no? Porque además estamos totalmente involucrados dentro de recursos humanos. Nos vamos a imaginar que estamos ya formando parte del área de recursos humanos, ¿no? Entonces, siendo ustedes actuales o futuros asistentes, se ven así, ¿no? Se ven ya dentro de un área de este tipo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la labor, no tanto la labor, sino la característica principal que se maneja, que se requiere para manejar este clima organizacional adecuado, ¿no? Es justamente el trabajo de liderazgo vinculado con el trabajo en equipo,
¿Qué nos dice por aquí Elton Mayo? George Elton Mayo nos dice, un trabajador feliz es un trabajador productivo. Y así es, ¿verdad? A veces es también un poco la responsabilidad del el gestor de reclutamiento, por ejemplo, o quien asiste, como el caso de los asistentes también, el que apoya esta labor, en escoger adecuadamente a ese trabajador y inducirlo a un puesto de trabajo adecuado a su personalidad, a sus conocimientos, a su pasión, a su querer crecer del trabajador. Entonces, esta identificación no solo forma parte de la misma persona que tiene que buscar su horizonte futuro, ¿no? Estar en un lugar donde se sienta feliz, donde se sienta productivo, donde se sienta realmente con la posibilidad de crecer, ¿no? Crecer, en este caso profesionalmente, crecer tanto en experiencia, crecer personalmente y por lo tanto también crecer económicamente, ¿no? Y solo así va a sentir pues que el trabajo va a fluir de acuerdo a lo que él necesita tener, de acuerdo a lo que necesita crecer, ¿no? Y de por sí va a salir solo esta parte productiva que al final va a ser muy, muy favorable para la empresa, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que lograr cuando apoyamos a estos colaboradores para que se involucren lo más pronto posible y sean lo más productivo posible en todo su caminar, ¿no? Entonces, de esto es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y cuando hablamos, pues, de liderazgo y trabajo en equipo, ¿no? Hablamos de llevar a este equipo, alinearlos al grupo hacia un objetivo común, ¿no? A este grupo tenemos que dirigirlo, llevarlo hacia este objetivo común, ¿no? Que de hecho, pues ya se hace conocer, se comparte cuál es el objetivo principal de una empresa, ¿no? Que va vinculado por ahí con sus ventas también, con las métricas que trazan a cada uno de los objetivos, sí, ¿no? Tanto en marketing como en ventas propias, como en producción, como en atención al cliente, etcétera, ¿no? Y hay que asegurarse pues de que cuenten también con todo el apoyo necesario para lograrlo, llámese herramientas, llámese técnicas, llámese instrumentos, algunos principales para esto, también de presupuesto, ¿no? De estímulos, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos aportes que nos van a ayudar a estimular o a apoyar que cumplan su labor, este grupo es lo que los va a estimular a seguir, ¿no? Y es justamente la responsabilidad de este líder, ¿no? El liderazgo y el trabajo de equipo son, de hecho, habilidades laborales que hoy son muy importantes en cualquier organización, ¿no? Porque estamos seguros de que esto nos va a llevar al éxito. Sabemos pues que toda labor no la hacemos solos, ya les he explicado, ¿no? Que ya, creo que ya todos estamos de acuerdo de que casi nada hacemos solos, ¿no? Hacemos muy pocas cosas que son muy, muy específicas, pero que siempre están vinculados a un trabajo en equipo, ¿no? Cada actividad que uno hace en su trabajo o en cualquier grupo que esté, siempre va a traer consecuencias de seguimiento de trabajo para otro grupo, para otra persona, ¿no? En producción se ve muy claro esto, ¿no? Puede estar al comienzo haciendo recortes de repente de una prenda de vestir, otras personas la van a juntar las piezas, otras le van a hacer los acabados, otras hacen de repente la teñida, etcétera, ¿no? Esto en producción se ve, porque sabe que lo que tú haces primero, otra persona la va a continuar, ¿verdad? Hasta que la producción termine. Igual también en los procesos, ¿no? Ustedes pueden estar como asistentes, de repente redactando una infografía según la información que les dieron, ¿no? Pero esta infografía va a servir para una exposición, para la explicación de una actividad específica, ¿no? De repente están apoyando a logística, ¿no? En conseguir de repente algún merchandising especial o un coffee break de repente para una reunión, ¿no? Pero acompaña a otra labor más, ¿no? Y es una pequeña actividad que al final, con otro grupo de actividades, se convierte siempre en un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, el liderazgo efectivo es clave, pues, para inspirar y motivar a estos empleados, ¿no? A justamente alcanzar sus metas y objetivos específicos, ¿no? El trabajo del equipo, entonces, va a ser esencial para maximizar esta eficiencia, esta efectividad y esta productividad que al fin y al cabo es lo que necesitamos tener y necesitamos visualizar, inclusive supervisar, ¿verdad? A ver, veamos algunas características de este liderazgo y trabajo en equipo, ¿no? Por ahí quiero que ustedes empiecen
a tener que a analizarse ustedes mismos y a visualizar alguna de estas características en ustedes, ¿no? Algunos, de hecho, tenemos algunas características innatas, por ahí adquiridas en la familia, ¿no? Se dice que algunos nacemos con algunos talentos vinculados a estas características también, ¿no? Pero en muchos casos más bien visualizamos que nos faltan también algunas por pulir o algunas que por ahí buscar crecer en ellas, ¿no? Y en el camino vamos capacitándonos, vamos manejando nuestro propio yo, conociéndonos para poder justamente potenciar eso que por ahí nos puede faltar. Pero me gustaría que ahorita cuando empecemos a ver estas características que pueda tener este líder, ¿no? Un líder exitoso, ¿no? Se vayan mirando ustedes, ¿no? Vayan haciendo su propio análisis y vean en qué destacan más. Y por qué no, si me comentan también en qué de repente tienen alguna poco de deficiencia o algo que en lo que necesitan estimular o trabajar en ello, ¿no? Y por ahí voy a abrir los micrófonos para que algunos me comenten, vayan alzando la mano en cuanto quieran comentar. Veamos por aquí entonces alguna de estas características. Se habla mucho de la comunicación asertiva, ¿verdad? Sabemos que la comunicación es clave y propicia justamente para mantener un ambiente de respeto, un ambiente honesto, un ambiente incluso un tanto transparente, ¿no? Saber comunicarse no solo va a implicar transmitir un mensaje, o sea, decir lo que mi cuerpo, mi boca, de repente mi sentir quiera transmitir, sino que también tengo que lograr que los demás me escuchen y me entiendan, ¿no? Y eso es lo importante de una comunicación, ¿no? Entonces tengo que prepararme a cómo voy a transmitir lo que quiero decir, ¿no? Y ahí, si me preparo en esto, entonces estoy tratando de lograr que esta comunicación sea realmente asertiva, o sea, llegue realmente a ese público que quiero llegar, ¿no? Es no solo escuchar, sino también interpretar por ahí algunas señales del equipo, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en una reunión presencial y si estoy dirigiendo una reunión, tengo que dar incluso un movimiento dentro de la sala, ¿no? Trasladarme dentro de estar quizá frente de muchos de ellos para poder sentir sus expresiones, sus rostros, sus movimientos, nerviosismo, ¿por qué no también? ¿No? Para poder por ahí lograr un poco más de atención quizá, o de repente enfatizar alguna idea que por ahí puedo estar visualizando de que no me queda claro con algunos de esos o con la participación de ellos, ¿no? Entonces va a ser necesario pensar en que tengo que interpretar de repente cada momento alguna cosa y lograr que ellos me pregunten, ¿no? Lograr que este público que tengo aquí y que ustedes, por ejemplo, quisiera que me pregunten, porque solo así estoy teniendo la certeza total de que, una, me están escuchando, que están atentos y que de repente no están ocupados en otra cosa mientras el Meet está corriendo solo, y además que están sintiendo curiosidad por aprender, y además que siente, porque siempre se tiene dudas, siempre en una comunicación, en un curso como este u otros, siempre hay dudas, nada sale perfecto. Una, dudar de repente en alguna terminología, en algún procedimiento, en algún tema, o preguntarme algo quizá en lo que quizás no he sido clara, ¿no? Entonces, por eso necesitamos también escucharlos a ustedes, ¿ya? Entonces, esto es lo que se tiene que practicar cuando uno intenta comunicarse. Tiene que al final convencerse de que sí ha sido totalmente asertiva y que he llegado a ese público, ¿no? Voy prendiendo los micrófonos de todas maneras para que por ahí vayan alzando la mano y podamos tener la participación de ustedes. Ya si tienen que contar alguna experiencia particular sobre la comunicación o sobre su participación en la empresa, sería genial, ¿sí? También va a ser importante, una de las prácticas que realiza un líder es celebrar los logros, ¿no? Hay que tratar de nunca perder de vista, pues, elogiar las buenas ideas, las buenas participaciones, los objetivos alcanzados, incluso difundirlos en toda la organización, ¿no? Reconocer el triunfo, por ejemplo, de un integrante del equipo va a inspirar a otros para poder mejorar y aportar ideas en el trabajo, ¿no? A veces los que formamos parte de una jerarquía dentro de de los directivos de una empresa, una institución, tienen reuniones justamente para evaluar los logros, para evaluar las metas, si se llegó o no se llegó, ¿no? Y se sabe a veces que calendarizadamente tenemos fechas en las que se van a realizar estas reuniones, ¿no? Y bueno, y a veces ya se vocean o se
por ahí se anuncia quién ha logrado mejor llegar a su meta, ¿no? Y a veces ya incluso se planifica algún estímulo especial, ¿no? O algunos saludos especiales, algún nombramiento especial dentro de una reunión. Y estos elogios son importantes, ¿no? Pero a veces solo se reúnen los jerárquicos y se llevan la gratitud o se llevan los elogios el líder, ¿no? Y a veces sabemos, el líder sabe que hay esta reunión y debe más bien creerlo prudente en llevar a alguien del equipo. De repente a su trabajador más destacado del mes, o de repente a uno que tuvo alguna participación innovadora especial. Entonces, ¿para qué? Para que pueda transmitirlo no solo a este líder, sino también directamente al trabajador, ¿no? Y que éste pueda transmitir lo que sucedió en la reunión, ¿no? Lo tan favorable que fue llegar a este nivel de cumplimiento de metas o a esta idea nueva que vimos y que funcionó para la empresa o para el equipo, ¿no? Entonces, hay que tratar de, está bien, celebrar los logros, pero también celebrar los logros de manera compartida, ¿no? Y de esta manera estamos también estimulando que el trabajo en equipo es elogio para todos, ¿no? No solo también por ahí las llamadas de atención, creo que también cuando hay un error en el equipo, pues se tiene que considerar el error de manera grupal, ¿no? Y buscar por ahí una solución. ¿Qué más? Favorece también esto la resolución, la presencia de un líder exitoso, el ser capaz de solucionar por ahí o de presentar la resolución de algún tipo de problemas por miembros del equipo, ¿no? Y por ahí promoverlos a que ellos participen también en estas posibles soluciones, ¿no? Y esto también alienta al equipo para que ellos tengan sugerencias o ideas innovadoras y que activen por ahí una imaginación y sobre todo que activen la confianza en poder ayudar, ¿no? En este caso, a través de una lluvia de ideas, ¿verdad? Y esto también provoca a un sentido de pertenencia con el equipo, ¿no? Y este sentido de pertenencia ayuda mucho en esto que todos siempre buscamos, que el equipo se ponga la camiseta por la empresa, ¿no? Y al lograr esto, el personal puede ser inclusive un vocero de las actividades buenas que se realizan en la institución y además puede ciertamente acompañado dentro de la producción que tiene cada día, es decir, puede ser más productivo por esto, ¿no? Entonces, incluir al equipo en la toma de decisiones, ojo, en la medida de lo posible, la empresa les hace sentir también que su trabajo es significativo para la organización y totalmente favorable, ¿no? Ahora, acompañando siempre como líder, claro, por ahí acompañarlo con una serie de, no solo asistencias técnicas, ¿no? Sino de una retroalimentación constante, es decir, de repente algunos tips que ayuden a mejorar ciertas experiencias, algún tipo de capacitación especial en ciertos temas, ¿no? Y con esto vamos a poder ayudar a nuestro equipo a que no solo cumpla sus metas laborales, sino que también puede identificar algún espacio que le permita avanzar profesionalmente y desarrollar algunas habilidades personales de repente que le favorezca en su carrera y también en su actividad productiva dentro del equipo, dentro de la empresa, ¿no? Por ahí también tenemos que considerar que tenemos que tener por ahí como líderes, tener una capacidad de poder controlar y visualizar un panorama general. Es decir, visualizar de manera global lo que se está haciendo, ¿no? Y esto va a ayudar a que también el equipo pueda participar en actividades en las que no sea responsable directamente, ¿no? Recuerden que un equipo trabaja con actividades específicas distribuidas para cada uno, pero de pronto se sabe que alguno de ellos puede tener en algún momento su actividad muy cargada, ¿no? Porque se intenta, de hecho, distribuir las tareas de manera equitativa, pero no siempre se puede lograr al 100%, ¿no? Por ejemplo, hoy fue viernes, último día de un trámite de matrícula dentro de una institución, ¿no? Que de hecho se va a prorrogar porque no hemos llegado al porcentaje necesario, ¿no? Entonces, siempre el último día los estudiantes esperan esta última hora para realizar su trámite como son matrículas, ¿no? Entonces se forma una cola grande, una fila grande de atención, y además otras áreas también empiezan a recargarse, ¿no? Específicamente el área donde yo trabajo estaba muy recargada, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo unos practicantes que me ayudan, ¿no? Y así, porque ellos como practicantes a veces no pueden decidir sobre casos especiales, ¿no?
Y en mi área yo tengo 2 funciones, ¿no? Entonces la otra función casi no la podía hacer. Entonces una persona que pertenece también al equipo, porque somos muy, muy chiquita, entonces rápido nos damos cuenta de que alguien más necesita apoyo. Entonces rápidamente se acercó una de mis compañeras de trabajo a apoyar en esa segunda función que en ese momento yo no la podía realizar. ¿Por qué? Porque había que atender estos casos especiales, ¿no? Y movernos de aquí para allá para darle solución, ¿no? Lo que pasa es que los estudiantes a veces ignoran ciertos procesos o lo creen, como estamos en institución pública, por ejemplo, un pago que se realiza al Banco de la Nación o el agente multired, ellos suponen que con estar pagado ya está aceptado su trámite o su matrícula en este caso, como sucede en muchas instituciones privadas, ¿no? Y no es así. Acá ellos tienen que hacer el depósito en la cuenta del Ministerio de Educación y luego traer su voucher e identificarlo y canjearlo por un recibo. Es decir, en ese momento recién ingresa como parte de las tasas que se paga para nuestra institución, ¿no? Entonces hay que aclararles eso. Luego, de repente han pagado más, menos debido. Cuando pagan más, no hay devolución de dinero. Entonces hay que proponerles alguna solución rápida para que no pierdan su dinero, ¿no? Entonces había que atender todo esto en los, en justamente esos casitos especiales que se están presentando, ¿no? Y para esto, pues justamente era yo la persona indicada. Pero casualmente, hoy era mi último día y el lunes salgo de vacaciones, entonces todo se ha juntado, ¿no? Pero bueno, rápidamente el equipo está alerta y está alerta a apoyar, ¿no? No solo en bien del apoyo hacia mí, sino en bien del apoyo a los estudiantes que estaban esperando y se estaba aglomerando ya la atención. Y cuando ya hay mucho tiempo esperando en una fila, pues ya se comienza a presentar la incomodidad, ¿no? Entonces, no porque somos institución pública tenemos que atender tarde, tenemos que también atender de manera fluida, ¿no? ¿Por qué? Porque nos debemos a la atención al usuario, ¿no? No solo por un sueldo, sino porque tenemos que ser más productivos cada vez, ¿no? Entonces, este control del panorama de todos los trabajadores va a ayudar a que rápidamente acudamos a la solución de un problemita que se podría estar presentando por la aglomeración en este ejemplo que les estoy dando, ¿no? Y así podrían aparecer más momentos en los que el equipo tendría que estar alerta, ¿no? Para poder apoyar. ¿Qué más? Tener empatía y respeto. Hoy por hoy, todos los que estamos en un trabajo mínimo, atendemos al público, atendemos a un usuario, atendemos a un grupo de colaboradores internos, pero siempre estamos involucrados a un grupo de personas. Ahora, sabemos que los seres humanos somos naturalmente sociales, necesitamos estar acompañados. De hecho, que hay un buen grupo de personas que son un tanto introvertidas y que más bien prefieren estar solos, ¿no? Pero para el trabajo se necesita trabajar en equipo, inevitablemente, pues, ¿no? Lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, las personas que tienen esta introspección, de repente esta parte introvertida dentro de su personalidad, en el trabajo, pues a veces les afecta y quisieran hacerlo solos, ¿no? Si tienen, por ejemplo, esta característica, yo les invitaría a que trabajen en esto, ¿no? Que trabajen. No es un defecto ser introvertido, ¿no? No es tampoco decir que es muy, muy favorable ser extrovertido. Ojo, que los dos tipos de personalidades, porque son parte de una personalidad, de hecho, no existe una persona totalmente extrovertida, otra persona totalmente introvertida, pero sí por ahí caemos un poco en el extremo de los dos, sí podemos tener problemas. Una persona introvertida, por ejemplo, tiene mucha capacidad de análisis, ¿no? Porque es muy observadora, ¿no? Y tiene esta capacidad también de internamente analizar y visualizar y ver los qué y cómo y por qué, ¿no? Porque su introversión le permite mirar fácilmente alrededor, ¿no? En cambio, el extrovertido se mueve más rápido los pies y el cuerpo que a veces la cabeza. Ojo, cuando caemos en el extremo, no digo que todos los extrovertidos sean así, que todos los introvertidos sean así, ¿no? Pero sí tenemos que cuidar esos extremos en ambos casos, ¿no? Entonces, por ahí, si tenemos algo de esto, hay que trabajar, ¿no? Y se puede trabajar, ¿no? Ahí, por ahí la lectura, algunos coach, o dentro de YouTube también tenemos algún trabajo de coach o de trabajo de personalidad también. Entonces, tenemos que pensar, si tenemos un verdadero control de nuestra personalidad, de nuestras emociones, podemos lograr practicar esto de la empatía y sobre todo el respeto.
Ahora, ustedes dirán, el respeto lo traigo desde casa. Sí, es cierto, pero ojo, el respeto, inclusive la misma educación que a veces sentimos que es correcto o no correcto, sí se trae de casa. Y ahora, por ejemplo, algunos psicólogos dicen que la educación con exigencia, con fuerza, con mucha autoridad, no se califica como negativa. Dice que simplemente eso es una manera de educar, ¿no? Siempre y cuando no lleve violencia extrema, ¿no? Entonces, el respeto solo se visualiza cuando pensamos en la otra persona o en las otras personas. Entonces, tenemos que para lograr el respeto real, porque el respeto significa comprender la diversidad también, ¿no? No todos van a pensar igual que yo. Entonces, para eso está siempre ligado la empatía. Y la empatía significa ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Entonces, si practicamos empatía, podemos lograr el respeto. Si practicamos el respeto es porque estamos logrando empatía, ¿no? Entonces, esta empatía consiste, pues, en colocarse en el lugar del otro y de esta manera entender la forma en que la que actúa y piensa, ¿no? Entonces, algún miembro del equipo puede estar de repente afrontando una situación difícil y como líder debemos conocer, pues, ¿no? Y prestar ese apoyo necesario, ¿no? Hay algo bien práctico que vi en TikTok donde explicaba la experiencia de un líder donde se había dado cuenta de que a un colaborador le había pasado muchas situaciones graves en poco tiempo, ¿no? En poco tiempo fue abandonado por su esposa y le dejó con una menor, con una niña. Se fue al extranjero, bueno, cuenta la historia, no sé si es real o solamente práctica desde su labor de coach ahí, y mencionaba pues que la esposa le había engañado y que además lo abandonó con una hija menor, no con una niña, ¿no? Y de pronto al poco tiempo fallece la mamá, al poco tiempo le roban, ¿no? Entonces muchas cosas fatales le habían ocurrido en tan poco tiempo, ¿no? Y este líder decidió decirle, tómate tu tiempo, ve y ocúpate de tu casa en unos 2, 3 días y vuelves. Y este colaborador dijo que no, ¿no? Que no quería porque además él sentía que ya estaba preparado para esto, ¿no? Entonces, este ponerse en el lugar sirve, ¿no? Y a veces hay que ponerse un poco más también, de repente hasta visitarlos en su casa, ¿no? Para poder llegar a cierta identificación con él, para poder saber si es prudente o no que descanse un tiempo, ¿no? Y al contrario, más bien decidió no descansar para poder liberar su mente y ocuparse en otras cosas también, ¿no? Como es el trabajo en este caso, que le sirve para, de todos modos, como cierta distracción. Pero ojo, si somos empáticos y practicamos el respeto, es una característica muy, muy por ahí favorable para nosotros, ¿no? ¿Qué más? Los objetivos colaborativos para resultados colaborativos, es lo que nos podemos mentalizar como líderes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que puede que al inicio lleve un poco más de tiempo la planificación, pero compartir y de repente establecer y definir metas comunes va a llevar de todas maneras grandes resultados, ¿no? Es decir, podemos tomarnos tiempos en planificar, sí, a veces nos tomamos hasta un poco mucho más de tiempo y necesitamos que ya se ejecuten las ideas o que se planee de una vez cómo se va a realizar, ¿no? Sí, y existen personas que son capas en esto, ¿no? Pero a veces se demora un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces vemos la planificación de manera estratégica, es decir, muy, muy a futuro, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que centrar, ¿no? Porque hay actividades que sí tenemos que realizarlas para allá y otras que pueden ser planificadas un poco más a futuro, ¿no? Pero este objetivo, esta mirada colaborativa para resultados colaborativos, o sea, de todo el grupo, puede ser también una característica muy favorable para este líder realmente efectivo, realmente exitoso. Luego, también se habla, por ejemplo, mucho de resiliencia, ¿no? De que tenemos que ser ciertamente resilientes, ¿no? Ahora las organizaciones y el liderazgo eficaz pues están estrechamente vinculados con la capacidad de beneficiarse del cambio, de visualizar este cambio que a veces está muy rápido, porque las comunicaciones están muy rápidas, ¿no? Y que podamos sacar ventaja de esto, ¿no? Se dice, por ejemplo, que en la pandemia ocurrió mucho esto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos quedamos en cierto modo sin algunos trabajos. Yo recuerdo que en aquel tiempo tenía tres labores que hacer, un pequeño emprendimiento,
tenía un trabajo fijo y otra cosita más que hacía, ¿no? Y dos de ellas se me cayeron, ¿no? Y había que sacar otros haces bajo la manga y al toque, porque uno ya se acostumbra ya tiene sus compromisos económicos, ¿no? Por ciertas cosas que ya va generando. Entonces, bueno, tuvimos que muchos de nosotros cambiar algunas maneras de trabajar, ¿no? Bueno, y más que a mí me agarró un problema de salud por ahí en ese entonces, pero menos mal que rápidamente creo que no tuve tiempo para deprimirme, ¿no? Tuve tiempo para de una vez buscar solución, más que tenía que enfrentar, bueno, yo gracias a Dios no tenía por ahí mucha carga familiar, hijos en el colegio, esto no, pero sí estaba como muy comprometida en la institución pública a la que había empezado en ese entonces, ¿no? Donde teníamos que también buscar soluciones ahí, porque no ubicábamos a los chicos, a los estudiantes para que se matriculen. Llegamos a nuestras casas y no teníamos, yo tenía en ese momento un folder donde estaban los nombres de los estudiantes que habían pasado de ciclo y que lo tuve casualmente, porque justamente todo ocurrió un 11 por ahí, un 14, ¿no? 16, y el 16 ya no podíamos volver. Pero el día viernes anterior yo tenía que ir a la dirección regional y justamente con este folder tuve que ir. Y el lunes lo tenía que devolver y ya no pude ir a devolverlo. Y justamente este fue el arma para poder identificar y buscar a los chicos con este documento porque tenía varios datos ahí. Y para eso en mi celular ya he estado guardando algunos datos de delegados y todo eso, entonces tuvimos que buscar planes, ¿no? Entonces esa fue la resiliencia que practicamos, yo creo que todos, en la pandemia, ¿no? Y hoy por hoy estamos también buscando porque varias cosas van cambiando, las comunicaciones, la tecnología, y por ahí como que a la fuerza nos vamos adaptando, ¿no? Entonces, después de ver, a ver chicos, estas características, veamos por aquí un poquito más para que luego, por favor, quiero que por ahí me participen y me digan, pues, qué características favorables, si tienen la confianza de comunicar algo desfavorable, también sería enriquecedor, pues, para esta actividad. ¿Qué más? A ver, por aquí hablamos de la comunicación efectiva, ¿no? Pero antes quisiera mencionarles pues que la comunicación efectiva es en la que podemos primero visualizar muy bien cuáles son los elementos de la comunicación. Sabemos que en la secundaria nos enseñan, y es verdad, que existe un emisor, un receptor, un canal, un mensaje, ¿verdad? Pero se logra esto cuando realmente practicamos que esta comunicación no sea únicamente un emisor y un receptor, sino que estén constantemente realizando su feedback, es decir, su intercambio entre ellos y que se conviertan, el que empezó como emisor también en receptor, ¿no? Y el receptor como emisor. Es decir, que esta comunicación sea totalmente constante. Y solo así puedo lograr que una comunicación sea realmente efectiva, ¿verdad? Tiene que estar en viceversa este intercambio de palabras, de comunicación, de documentos, lo que fuera. Una retroalimentación constructiva, es decir, cuando por ahí tengo que opinar de repente negativamente o pescar por ahí alguna desviación, algún error grave de repente, tengo que sacar rápidamente alguna parte positiva de esto. No digo, uy, bueno, de esto aprenderemos. Sí, es cierto que de todo aprendemos, pero tengo que además apoyar con algo que nos diga cómo mejorar, ¿no? Y eso es un líder también que a veces tiene rápidamente alguna propuesta. Y si no la tienen en el momento, porque también no siempre vamos a tener la solución ya, sino decir, tenemos que buscar juntos una solución. ¿Qué le parece si empezamos ya ahorita ahí, a través de una lluvia de ideas, participar y ver cómo podemos otra vez encaminarnos, ¿no? Y no salir de la desviación de las metas, ¿no? Entonces, esta retroalimentación, este apoyo, esta propuesta de soluciones tiene que ser muy, muy constructiva, ¿no? ¿Qué más? Pensamos también en que tenemos que lograr un ciclo de retroalimentación continua, es decir, que constantemente se realice, ¿no? Y para esto solo se logra pues con una supervisión también constante, ¿no? Entonces, el líder también tiene que estar supervisando el trabajo constantemente, pero no una supervisión que sea abrumadora, que sea solo para buscar culpables o para sancionar, sino más bien para mejorar, ¿no? Para proponer justamente cómo solucionar
lo que por ahí vamos encontrando, ¿no? Y a esto pues se presenta la resolución de problemas o un impulso innovador hacia los participantes también, ¿no? Hacia el equipo, y con esto pues apoyamos que se equilibre una cultura organizacional. ¿Por qué digo que se equilibre? ¿Por qué? Porque a veces no logramos la perfección de satisfacción de ambos, porque es difícil darle, como decir, algo totalmente favorable a la empresa y totalmente favorable a los colaboradores, ¿no? Siempre tenemos que lograr un equilibrio adecuado entre los dos, ¿no? Por ejemplo, hablando de sueldos, el colaborador va a querer el mejor sueldo, pero la empresa de repente no tiene el mejor presupuesto, ¿no? Pero por lo menos ser claros, ¿no? Si somos claros en los presupuestos, no engañamos a nadie y estamos, bueno, siempre intentando crecer para ofrecer también un crecimiento económico a los trabajadores, ¿no? Entonces, en resumen, diríamos que la comunicación efectiva es clave. Una retroalimentación constante también. Tener características como líder de una visualización global, una comunicación empática, una de repente capacidad de ver globalmente algunos aspectos para poder tener una capacidad de solucionar problemas a tiempos o delegarlos de repente también. ¿No? De repente lograr empatía con el respeto combinados, manejar nuestra inteligencia emocional. Eso es importante, ¿no? Antes, por ejemplo, se hablaba mucho de que la persona tiene que ser inteligente, decíamos, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque ya no se considera la inteligencia como un simple cálculo de coeficiente intelectual, que todavía se calcula, pero se toma como referencia. Es como cuando vamos al médico, al especialista, y no se quedan nada más, como decir, solo auscultando al paciente, ¿no? Si tiene un dolor al costado, sospechan que sea apendicitis o vesícula, le tocan por ahí, pero así sientan el dolor, tiene que pedir análisis, ¿verdad? Ecografía o algo de esto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eh, eh, necesitamos que maneje otro tipo de habilidades, ¿no? Que por ahí sean un poco intuitivos también, el médico, y poder pescar muchas más sospechas, ¿verdad? Y tiene que ser analítico en esto. Entonces hay características más. Igual hoy se habla incluso de las inteligencias múltiples, ¿no? Habemos personas que somos un poco destacados en ciertas áreas que otras, ¿no? Por ejemplo, algunas personas tienen inteligencia corporal, inteligencia esta que llamamos deportiva, ¿no? Entonces destacan mucho en habilidades corporales como el atletismo, de repente en el nado, en la natación o algún otro deporte, ¿no? Y destacan mucho en esto, son de repente muy flexibles, o, bueno, tienen alguna capacidad muy especial para cierto deporte, de repente para varios deportes, ¿no? Hay otras personas que tienen una capacidad innata de comunicar algo, y ahí están los comunicadores sociales también, ¿no? Hay otras personas que tienen una capacidad única de redactar, y ahí están los que hacen literatura, ¿no? ¿Y qué pasa con la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional se recomienda mucho, por ejemplo, para un líder, ¿no? Para poder por ahí reflejar alguna autorregulación, ¿no? Es decir, que está bien, tengo sentimientos, me enojo también, me puedo enojar, ¿no? Puedo visualizar algún error de repente grave y en ese momento me puedo exaltar. Y al exaltar sí estaría cometiendo un error. No puedo dejar de decir de que esto me bajoneó o esto de repente me provoca cierta ira porque hemos estado trabajando duro por esto y no lo hemos logrado. Al contrario, no hemos llegado ni al 50% de la meta, ¿no? Y podría en ese momento estar transmitiendo esta ira de repente, como decir, con el hígado en la mano, ¿no? Y no necesariamente con la cabeza, pensando más bien en posibles soluciones, ¿no? Entonces, este equilibrio emocional es algo que también tendríamos que lograr, ¿no? O analizarnos por ahí si estamos encaminados, ¿no? Entonces, de hecho, que hay personas que manejan mucho mejor sus emociones, ¿no? Entonces, es las que llamamos a las personas que tienen inteligencia emocional, ¿no? Entonces, por lo menos, si no la tenemos, por lo menos tendríamos que estar trabajando en ello, ¿no? Entonces, ya hemos hablado ahorita de varias características
que podría tener el líder. Yo estoy seguro que segura que algunos de ustedes ya se están comenzando a identificar en qué características podrían tener para destacar como líderes, ¿no? Y por ahí algunos también, ¿por qué no?, estar viendo que en algunas de ellas tendrían que trabajar un poco más. Manitos alzadas, a ver, ya están prendidos los micrófonos. ¿Alguno de ustedes desea participar? Por ahí, mire, voy leyendo por ahí, nos dice la inteligencia es algo demasiado general, ¿no? Hay personas que tienen habilidades en unas cosas y otras destacan en otras, así es, y no por eso dejan de ser inteligentes. Bueno, todos somos inteligentes, algunos destacamos un poco más en algunas cosas que otras, ¿no? A ver, quiero escucharlo. Miri dice, un trabajador se sentiría más motivado si cuando en un trabajo en equipo se celebran los logros en general a todos los miembros, no solo a uno, ¿no? Pues a veces se pueden sentir menos que los demás, claro, menos reconocidos, ¿no? Beckis que nos dice, hay que ser claro y directo a la hora de dar instrucciones y observaciones de trabajo o procedimientos, ¿no? Para que esté realizando, ya, bueno, que se esté realizando, ¿no? Ser sutil y respetuoso al dirigirte a los compañeros del equipo. A ver, ¿alguien ha alzado la mano? Ya. A ver. Por ahí leí, ya. Cuando hablas, por ejemplo, de que se tiene que dar las instrucciones claras, bueno, ustedes como asistentes de recursos humanos muchas veces le van a decir las cosas específicas que tienen que hacer, ¿cierto? Pero todo líder que dirige un grupo y que da las instrucciones, que explica o que pide apoyo, ¿no? Tiene que tener algo claro, que difícilmente va a resultar productivo que uno diga específicamente qué hacer, sin explicar el por qué, o por qué se tiene que realizar, o sea, a dónde se dirige esta actividad, o con qué actividad está vinculado. Esto resulta más entendible cuando se explica incluso el por qué. Por ejemplo, mis dos practicantes que tengo, les digo que necesito que esto vaya aquí, que acá esto se clasifica de esta manera, que el procedimiento para recibir una solicitud de trámite tiene que pasar por esto y por esto, ¿no? Pero yo necesito siempre que ellos me entiendan de que no se realiza solo porque yo creé el procedimiento, sino porque a mi manera de ver, veo que suena lógico, pero espero sus aportes también, ¿no? Si algo ustedes ven que este procedimiento puede racionalizarse mejor o puede entenderse mejor con otro paso, pues genial, me avisan y cambiamos el proceso, ¿no? Pero yo lo hago así porque entiendo que tiene que pasar así, después visualizamos, después realizamos elementos, después cuando ya lo tenemos listo, lo guardamos en este estante para que sea recogido en su tiempo. Pero antes, avisar al usuario que ya puede recoger su documento, ¿no? Entonces, pero le explico por qué, para que entienda el procedimiento. No le digo, ¿sabes qué? Hay que sacar copia de este expediente, ¿no? Y se queda aquí. Y dirá, ¿por qué tengo que sacar copia? Lo sacaré en ambas caras o solo de una cara. Y comienza a tener mucho más preguntas cuando no se le explica el porqué del procedimiento o el porqué de lo que se le está pidiendo, ¿no? Entonces, como líderes también tenemos que considerar esto. Si vamos a formar en algún momento parte como líderes, tenemos que entender que tenemos que explicar así, siempre, siempre el porqué de una actividad o el porqué de un procedimiento o por qué se está proponiendo este proceso, ¿no? Sí, es súper, súper necesario lo que estás explicándonos por ahí, Beikis, ¿verdad? Listo. Miren, están un poco tímidos ustedes. Veo que me escriben varios de ustedes, pero no escucho sus voces. Y en las voces a veces se entiende hasta con emociones, así que no estaría mal escucharlos también, chicos. A ver, manitos alzadas, a ver, los chicos que están en carrera. A ver, ¿quiénes están en carrera? Para que me alcen la manito, ¿sí? Antes de llegar a la parte final de esta sesión de hoy. Bueno, vamos a hacer una pausita mientras se animan por ahí ustedes, ¿no? Para recordarles algo que ya seguramente ustedes lo tienen muy presente, ¿no? Saben que todas las sesiones son totalmente gratuitas y de libre acceso, ¿no? Pero GCAP les ofrece pues la gran oportunidad de obtener un certificado, ¿verdad? Al nombre del Instituto GCAP van a fortalecer su CV y a la vez van a ser el destacado pues en su próximo trabajo, ¿no?
Pueden aumentar sus conocimientos y obtener el aval internacional de Google Workspace for Education, ¿no? Pueden separar su certificado con un precio promocional desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses, ¿no? Pero esta promoción, ojo de aquí, que está válida solo hasta el 3 de septiembre. Así que aprovechen ya, estamos ahorita ya 29 de agosto, mañana 30, el lunes es 1, hasta la siguiente semana miércoles, hasta ahí se acaba la promoción, ¿ya? Así que aprovechen y comuníquense con los administradores del grupo de WhatsApp, al que seguramente todos ya están, ¿no? Entonces, pidan más información o bueno, o escribiendo al número que ya tienen seguramente ustedes anotado, ¿sí? Así que aprovechen esta oportunidad, chicos. Muy bien, vamos a seguir entonces. Vemos aquí que tenemos algunos tips para lograr esta real comunicación efectiva aprovechando de lo que dispone la empresa, ¿no? Por ejemplo, a veces necesitamos estar comunicando constantemente algo, algún tema, algún procedimiento en el que vemos pues que los trabajadores no lo tienen tan claro, ¿no? Por ejemplo, quizá la empresa cuenta con algún intranet donde ingresen y descarguen ellos mismos sus boletas de pago, ¿no? Pero algunos no entienden muy bien cómo manejar esto, ¿no? Entonces, por ahí no estaría mal visualizar un video donde les explique cómo ingresar a la plataforma y cómo descargar su boleta de pago, ¿no? Entonces, un video por ahí en los pasillos de los televisores que están dentro de la empresa, pues puedo publicar algunos de estos videos corporativos, ¿no? ¿Qué más? Si por ahí tengo apertura de correos institucionales, ¿no? Correos vinculados con la empresa, correos que la empresa les otorga a cada colaborador, es justamente para que lo usen, ¿no? Y convencerlos en algún momento de que va a ser favorable para ellos, ¿no? Algunas empresas prohíben el uso de correos personales, ¿no? Y no es una mala política, ¿no? Yo creo que debe explicar, no solo prohibir por prohibir, sino explicar por qué. Y es favorable para ambas partes, tanto para el trabajador como para la empresa. ¿Por qué? Porque cuando uno maneja su correo personal, por ejemplo el Gmail, bueno, todos los correos tienen de todas maneras una unidad, ¿no?, de almacenamiento. El Gmail pues tienes el Drive, el Google Drive. Bueno, en ello siempre se comienzan a almacenar algunas informaciones que a veces las tengo descargables o que he recibido en mi correo, ¿no? ¿Y qué pasa si yo utilizo mi correo personal y tengo información personal? A veces recibo hasta los estados de cuenta, ¿no? De mis tarjetas, de mis cuentas bancarias, ¿no? Y puede que si yo uso en la PC o en la laptop de mi empresa, puede ser que en algún momento este documento se quede en el dispositivo, ¿no? O suba a una nube que no es no es personal, sino es de la empresa. Entonces, corro el riesgo de que se fugue mi información personal, ¿no? Entonces, de esa manera, hay que mostrárselo al trabajador que tendría que tener cuidado, ¿no? Y para esto, pues, la empresa a veces crea esta obligatoriedad, ¿no? De no usar los correos personales, incluso tiene algunos software adecuados con filtros donde no se le permita, ¿no? Pero que no se trata de prohibir por prohibir, sino que dar la explicación de que afectan ambas partes, ¿no? Yo estoy poniendo el ejemplo en la parte del trabajador, de cómo se cuida él, ¿no? Y cómo no usar mejor su correo personal para no descuidar esta fuga de información personal. También la empresa necesita estar siempre anexando o enviando alguna información que solo debe circular en la empresa, ¿no? Y si el trabajador está vinculando su correo personal, pues puede fugar información confidencial que solo tiene que ser corporativa y se pueden subir algunos de los drives personales. Entonces, para ambos es favorable, ¿no? Entonces, si esto se explica, el trabajador lo puede entender, ¿no? Ahora, hay personas pues que no entienden muy bien cómo separar esto, ¿no? Separar su correo personal con el institucional, ¿no? Y para esto hay que a veces entender que podemos crear nuestros perfiles en nuestro Chrome que abrimos o en diferentes maneras de abrir un estado en Internet, ¿no? Entonces, esto también es algo que tendríamos que entender, ¿no? Cuando lo hacemos, por ejemplo, de manera personal. Aquí en mi laptop, por ejemplo,
yo manejo varios correos, ¿no? Míos. Tengo correos de 3 empresas, 2 de ellos sí tengo correo corporativo y en el otro sí manejo correo personal, ¿no? Entonces, tengo que tener varios perfiles para esto, para que no se cruce uno con otro y mucho más, porque no quiero que mi información se cruce con la empresa, ¿no? Información personal. Entonces, esto también hay que explicarlo, ¿no? Y hay que decidir si estos correos corporativos electrónicos solo se manifiestan o solo se visualizan dentro de la empresa, ¿no? Y esto va a poder también favorecer en la comunicación efectiva, ¿no? ¿Qué más? A ver, cuando hablamos de motivación y desempeño laboral, a ver, motivación y desempeño laboral, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con esto? De hecho que sabemos que un trabajador mejor motivado es el que puede trabajar, puede ser más productivo para la empresa, ¿verdad? Y puede tener un mejor desempeño laboral. Entonces la motivación va a ser el motor que va a impulsar a los empleados a dar lo mejor de sí en cada una de sus funciones, ¿no? Y está directamente relacionado con el desempeño laboral, ¿no? Entonces un trabajador motivado es más productivo, de hecho. Además porque se convierte en una persona proactiva, comprometida con los objetivos de la organización, ¿no? Entonces, cuando las empresas fomentan un entorno que reconozca el esfuerzo, que promueve el crecimiento dentro de ella y cuida el bienestar del personal, el rendimiento mejora notablemente. Entonces, la motivación no solo eleva el desempeño individual, sino que también impacta positivamente en estos resultados globales de la empresa, ¿no? En toda empresa, la motivación laboral pues debe gestionarse siempre bajo una perspectiva estratégica, o sea, visualizando siempre el futuro del trabajador y de la empresa. Estas prácticas motivacionales pues serán diferentes en cada empresa, ¿no? De acuerdo pues a su presupuesto, de acuerdo a su visión y misión, de acuerdo a sus objetivos y de acuerdo también a su estructura orgánica, ¿no? Va a variar mucho de acuerdo a estas características, ¿no? Las oportunidades que pueden ofrecer también la empresa, que a veces las tiene que gestionar previamente para saber qué puede ofrecer a sus trabajadores, ¿no? Hay empresas con gran cantidad de colaboradores que les puede, por la gran cantidad de colaboradores que puede tener y puede manejar una mejor oferta con ciertas aseguradoras y brindarles un seguro privado a sus trabajadores, ¿no? A bajo costo. Pero esto solo se logra cuando la empresa tiene una gran cantidad de trabajadores, ¿no? Una empresa chica no logra fácilmente tener un convenio de EPS, por ejemplo, ¿no? O si lo logra, pues lo tiene con un precio más elevado que una empresa más grande, ¿no? Ahora, de hecho que siempre se debe llevar a crear unos estímulos necesarios para cada persona, ¿no? De acuerdo a su potencial. Y para esto, pues, lograr que incremente su rendimiento y afronte un trabajo de manera cada vez más adecuada, ¿no? Entonces, la motivación laboral, pues, va a conducir a incrementar esta competitividad, ¿no? Ahora, ustedes dirán, bueno, eso se necesita presupuesto. No puedo motivar a mis trabajadores si no tengo un mejor presupuesto en la empresa. De hecho que sí se puede. Algo que mucho aprecian los trabajadores es una capacitación, por ejemplo. Y hoy por hoy se pueden lograr capacitaciones gratuitas, ¿no? No solo como esta que propone GCAP, sino que también se logran convenios con universidades, convenios de repente con ciertas instituciones que ofrecen esto a cambio de repente de algún canje o de repente de un producto con descuento que la empresa misma puede ofrecerle, ¿no? Entonces, sí se puede gestionar esto, ¿no? Además, también, si la empresa, por ejemplo, produce algo, también puede estimularlo con algún producto que la misma empresa produce, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas que contratan a trabajadores para trabajar en supermercados o que son que parte administrativa, por ejemplo, también, o que son parte productiva en la parte del e-commerce, por ejemplo, o en la parte de ventas, ¿no? Bueno, el vendedor siempre va a buscar que se le pague en base a comisiones porque siempre va a generar una cantidad de ventas variable entre cada trabajador, ¿no? Entonces, ellos sí necesitan que se les estimule de esta manera, ¿no? Pero eso es mucho más fácil calcularlo cuando es vendedor, ¿no? Porque de hecho que la productividad de ellos se visualiza como venta, ¿no? Pero ¿qué pasa con la parte administrativa, con la parte del e-commerce, por ejemplo, que no necesariamente esté vinculado con las ventas directas, sino con la promoción de la venta, ¿no? Entonces ellos a veces cuando la empresa es grande, como
lo fue Linio, por ejemplo, como lo es a ver, ¿quién es más? Hay empresas pues que ofrecen esto y que ofrecen además a los supermercados, ¿no? Que ofrecen a sus trabajadores vales de consumo, ¿no? De productos de primera necesidad dentro de su empresa. ¿Y por qué? Porque a ellos les sale a precio de costo, ¿no? Entonces puede ser un estímulo fácil para ellos, ¿no? Y bueno, y se otorgan estos vales, ¿no? Entonces, frente a ello, tengo que evaluar un programa de estímulo. Si estoy parte como asistente de recursos humanos, pues tengo que apoyar en la gestión de conseguir estos estímulos, ¿no? O por ahí de evaluar de dónde los puedo sacar, si es que los puedo también tener dentro de la empresa, ¿no? Entonces, el desarrollo y la capacitación también es otro punto a favor para poder lograr este ansiado clima organizacional adecuado. ¿Por qué? No solo hablamos de capacitación, que de hecho es buscar ciertos temas con, con puntos que necesito reforzar en la empresa, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa de que compro una nueva maquinaria, ¿no? Para el área de producción y al comienzo la empresa, o bueno, el proveedor del producto de la nueva máquina ofrece una asistencia técnica, ¿verdad? Una explicación de cómo funciona, cuáles son las dificultades, cuál es el mantenimiento que se le tiene que dar, ¿no? Y cuáles son las ventajas que tiene. El trabajador escucha, practica y va aplicando dentro de quizá taller que se aplique, ¿no? Pero ya en la práctica, cuando ya pasa un buen tiempo, ya se empieza a tener preguntas más específicas o algunas configuraciones especiales de repente, porque ahora muchas de ellas vienen ya acompañados con IA, ¿no? Y se necesita reforzar esta capacitación. Entonces se necesita tener nuevamente una asistencia técnica, pero mucho más específica, ¿no? Entonces esta capacitación también va a provocar la satisfacción del trabajador en su desarrollo como trabajador y por lo tanto va a acrecentar este clima organizacional porque va a poder trabajar con más tranquilidad, ¿no? Y el desarrollo, este hecho que está vinculado con una capacitación, pero el desarrollo es un acompañamiento constante, ¿no? Les hablaba, por ejemplo, del onboarding. El onboarding nos lleva a un desarrollo hasta el fin de su actividad dentro de la empresa, ¿no? Entonces, este desarrollo tiene que estar acompañado de una capacitación y de un programa que nos permita tener estas dos partes a la par, ¿no? Que nos permita lograr el crecimiento de este trabajador. Dice, se tiene que hacer una rotación o reducir la rotación también, porque no se tiene que ir evaluando estos puntos, ¿no? Entonces, toda capacitación es muy importante durante toda la vida laboral y profesional para un trabajador, pero es mucho más importante lograr su desarrollo exitoso dentro de ella, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que todos queremos, ¿no? Porque este crecimiento va a ayudar a que favorezca la productividad final en el trabajador, ¿no? Bueno, veamos por acá, a ver, cuando hablamos de desarrollo, también hablamos de algunas etapas necesarias para poder decidir cómo creamos este proceso, cómo creamos de repente un programa de capacitación y desarrollo, ¿no? Y para eso se piensa mucho en el modelo ADIE. El modelo ADIE es un enfoque, ¿no? De hecho, sistemático, ¿no? Que utiliza un diseño instruccional, o sea, un diseño de capacitación, que va acompañado de un desarrollo efectivo con programas de capacitación y aprendizaje, ¿no? ADI es un acrónimo, ¿no? Va a significar cada una de sus letras algo, ¿no? En este caso, la A habla del análisis, que es una fase en la que se identifica la necesidad de capacitación, ¿no? Luego se piensa en el diseño, en el design, en este caso, ¿no? En esta etapa se elabora un plan, ¿no? Entonces sí, tengo que preparar un plan, tengo que acompañar un programa calendarizado, de hecho, escrito, porque tengo un plan, siempre se presenta escrito, y en ella se definen pues, los objetivos del aprendizaje, se seleccionan por ahí los métodos, se buscan los recursos educativos adecuados y se diseñan también los materiales de capacitación, ¿no? Y el formato general de un programa, ¿no? Luego voy a pensar, bueno, en la siguiente etapa hablamos ya del desarrollo, ¿no? Y en esta fase ya se crean y se desarrollan los materiales. Ya lo he diseñado previamente, pero en esta parte ya se ejecuta, ¿no? En este caso los premios. Y luego una vez que ya tengo listo y desarrollado estos planes, los materiales y todo el merchandising y todo lo que fuera, entonces implemento y empiezo ya a
ejecutar el programa de capacitación ya previamente planificado, ¿no? Y como todo proceso se necesita evaluar. Entonces también pensamos en una última etapa que es la evaluación, que es justamente la última letra de la palabra ADIE, ¿no? En esta fase ya es la fase final y consiste justamente en evaluar lo que les dije, la efectividad o el resultado final de este programa de capacitación, ¿no? Por ahí comparando los resultados esperados dentro de planificación con los resultados finales, ¿no? Entonces, en base a porcentajes, hago una evaluación y lanzo mi resultado, ¿no? Si fue realmente favorable a un 100%, 90%, si quizá llegué solo a un 650, ¿no? Ahora, de hecho, que el clima organizacional va a buscar siempre favorecer un buen ambiente de trabajo, haciendo por ahí un especial énfasis pues, en el espacio en los que van a involucrarse los trabajadores, ¿no? Entonces, un buen clima laboral hace la diferencia entre las empresas de éxito y las empresas que por ahí no son tan exitosas, ¿no? Entonces, tenemos que por ahí convencernos de que es una parte importante para lograr el éxito de la empresa, junto con el éxito de los trabajadores que al fin y al cabo quieren permanecer en ella, ¿no? Existen muy pocos de trabajadores que quieren irse de la empresa porque de pronto descubrieron de que no es su pasión y quieren buscar otros horizontes favorables a los que tienen ellos a futuro, ¿no? Pero la gran mayoría quiere quedarse, porque la gran mayoría sí se acierta en que han encontrado el lugar donde quieren permanecer para siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos en con este temita, lograr tener como asistentes un apoyo en la permanencia de un clima organizacional adecuado, ¿no? Que favorezca a la parte trabajadora y a la empresa también, ¿no? Entonces, hemos llegado ya al final de esta tercera sesión y nos vamos a ver en la cuarta sesión. Hoy estamos viernes, nos vemos el domingo, ¿no? El domingo ya primero, 31 de agosto, ¿no? Nos vemos el domingo entonces con el tema evaluación del desempeño. Ojo, aquí vamos a hablar de las supervisiones. Qué tan exigentes son las supervisiones, qué tan favorables son las supervisiones constantes. Las supervisiones se deben avisar o tienen que ser sorpresivas. Por ahí vamos a vernos entonces en la siguiente sesión con evaluación del desempeño. ¿De chicos? A ver, por ahí por si acaso voy a darles una leidita, no voy a hacer que por ahí haya una pregunta importante. Mayor fiscalización, sobre todo el personal, nos dice seguimiento, nos dice Manuel. Se va a tener que ver mucho con el siguiente tema, ¿no? Evaluación del desempeño. Siempre hay que trabajar sobre el personal. Mayor fiscalización, no, estoy leyendo mal. Siempre hay que trabajar en la paciencia, ¿no? Bueno, sí, siempre tenemos que tener paciencia primero con nosotros mismos y también con el personal, ¿no? Porque a veces podemos desviarnos nada más por perderla, ¿no? Listo, chicos, nos despedimos entonces. Hasta el domingo. Que por ahí pasen ya un buen fin de semana. Hasta luego.